A ver, chicos, bueno, muy buenos días a todos. ¿Cómo están? Espero que se encuentren todos muy bien. Y bueno, vamos a dar inicio a una clase más de algoritmos y lógica de programación, ¿no? Quisiera saber en primer lugar cómo les fue con la clase anterior en cuanto a lo que habíamos visto, ¿sí? Em, las sentencias repetitivas. ¿Está entendido? A ver, ¿quién nos recuerda cuáles eran las sentencias repetitivas? ¿Cuál nomás? Señor El Urbano, mientras, a ver, ¿cuál? el mientras, Ya el mientras, ¿cuál más? desde, hasta El para, ¿cuál más? y el hasta. A ver, bueno, estas sentencias repetitivas obviamente lo que nos permitía es, como su nombre lo indica, repetir, ¿no es cierto? Diferentes números de veces un conjunto de instrucciones. Ya, a ver, en programación, ¿cómo se las conocía? Como el while y el do while, ¿no? En este caso, estas dos sentencias repetitivas estaban, eh, se podría decir, controladas por una condición, ¿verdad? En cambio, el for, ¿cómo se lo controlaba? También tiene una condición. Se ejecutaba un número determinado de veces, ¿verdad? Nosotros conocíamos por lo general la cantidad de veces que se repetía, ¿sí? Bueno, estas sentencias repetitivas precisamente se las va a utilizar en la temática que vamos a ver. Son fundamentales o son obligatorias utilizarles en cuanto a la aplicación de arreglos o vectores, que ya lo vamos a ver, ¿no? No sé si alguien ha escuchado sobre los arreglos y vectores, o vectores o arreglos, ¿no? Así se los conoce. Chicos, a ver, ¿alguien conoce, alguien ha escuchado qué es un arreglo, qué es un vector? Dentro de lo que es programación, obviamente, ¿no? ¿Alguien? ¿No? ¿Tiene alguien alguna idea? Bueno, en los vectores o arreglos dentro de la programación se almacena datos o valores en espacios de memoria, ¿sí? Como ya lo vamos a ver a continuación para que usted pueda Inge, entenderlo. A ver, ¿alguien? ya tal vez me escucha ahora sí. Sí, 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 le escucho. Ya, ya quiero decir, también creo que es una zona de almacenamiento continuo de una Ya. serie de elementos al mismo tiempo. Puede ser, ¿no? Ya, claro, lo que les decía, ¿no? Se almacena en espacios de memoria ciertos elementos o datos, ¿sí? Entonces ya lo vamos a ver a continuación para que se entienda de mejor manera. Bueno, dentro de los vectores o arreglos existen diferentes tipos, los unidimensionales, los bidimensionales y los multidimensionales, ¿sí? ¿Qué quiere decir los unidimensionales? A ver, ¿quién me dice? ¿Saben lo que es una matriz? Algo que esté en el centro del programa, por eso. Ya, a ver, vamos a la parte matemática o geometría, ¿no? Más o menos. ¿Qué es una matriz? ¿De qué nomás está compuesta una matriz? Y una Una colección tablita. de ordenación de datos. Ya, una tabla. A ver, imagínense en una tabla. ¿Qué nomás tiene una tabla? Filas y columnas, ¿verdad? Para nosotros hacer referencia a un dato determinado, entonces, ¿qué debemos saber? La fila y la columna, ¿dónde está ubicada ese dato? A eso se lo conoce como arreglos bidimensionales, porque necesitamos dos índices, en este caso, la fila y la columna. Los unidimensionales, en cambio, ¿qué serán? ¿Cuántos valores o índices necesitamos? Uno. Uno, ¿verdad? Uno, ¿sí? Bueno, ya lo vamos a ver a continuación. ¿Cuál es el objetivo? Precisamente reflexionar, analizar y resolver con mayor facilidad y rapidez problemas utilizando vectores o arreglos, ¿sí? Mire, un arreglo es una secuencia de posiciones consecutivas de memoria que almacenan datos del mismo tipo. ¿Sí? Entonces, como yo les decía, almacenamos datos, almacenamos valores en espacios de memoria.
Para hacer referencia a cada dato, nosotros debemos saber los índices. En el caso de que sean vectores unidimensionales, necesitamos un índice. En el caso que sean bidimensionales, necesitamos dos índices. A ver, miremos por favor este vector. ¿Este es unidimensional o bidimensional? Unidimensional. Unidimensional, Ya, ¿por qué es unidimensional? porque solo tiene, porque solo tiene tres columnas, no tiene las filas. A ver, ¿no tenemos filas? Perdón, tiene las filas, vamos, ¿No tenemos columnas? que sería el, Sí, hay columnas para eso. pero Sí, a solo ver. tenemos en el 5 y el 10 y el 15. A ver, si yo les digo, ¿en dónde está ubicado el valor 10? ¿En qué En índice? la columna En el 2. segundo. A ver, ¿en qué índice? el vector 1. En el 1, ¿no? ¿Cómo se llama el vector? A ver, miremos por favor la gráfica. ¿Cómo se llama el vector? O Posición. el arreglo. Vector, ¿verdad? ¿Sí? Mire, cada uno de estos valores, sea el 5, el 10 o el 15, se va ubicando en un espacio determinado de memoria. ¿Sí? Si yo digo, a ver, el número 5, ¿dónde está ubicado? En el índice 0, 0. en la posición 0. ¿Sí? Si yo digo el número 10, en la posición 1. Si yo digo el número 15, en la posición 2, ¿de dónde? Del arreglo vector. Entonces tenemos que hacer referencia al nombre del arreglo vector y la posición. ¿Sí? ¿De qué tamaño es este vector? Mire, el tamaño. ¿De qué tamaño es? ¿De qué tamaño es, chicos? El tamaño pequeño. ¿De qué tamaño? Vector 1, 1, 2, 3. ¿Sí? ¿De qué tamaño ha sido? 3, 3. ¿no es cierto? Comenzando desde el 0. 0, 1, 2, 1, 2, 3, ¿no es cierto? Tenemos tres posiciones. ¿Sí o no? Este es un vector unidimensional porque necesitamos solo un índice para poder referirnos a ese valor. ¿Sí? Este es unidimensional. Bueno, luego ya vamos a ver los bidimensionales. Nos imaginamos en una tabla, ¿no? Donde tenemos filas y columnas. Para hacer referencia, por ejemplo, a un valor, necesitamos dos índices, de la fila y de la columna. ¿Sí? Este, en cambio, es un índice, perdón, es un arreglo o vector unidimensional, donde hacemos referencia solo con un índice. A ver, si yo les digo dónde está el valor 10 dentro del vector, ¿en qué posición se encuentra? vector 1. En la posición 1, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama el arreglo vector? Unidimensional. No, sí, ya, pero ¿cómo se llama? Vector. Vector, ¿sí? Mire, todos tienen el mismo nombre. Vector, vector, vector. Se encuentran en el mismo arreglo. Todo esto que ustedes ven se llama vector, ¿verdad? O el arreglo vector, ¿sí? ¿De qué tamaño? De 3. ¿Sí? ¿Por qué de 3? Mire, un espacio, 2 y 3. ¿Sí? Entonces, tiene un tamaño de 3 y se llama vector. No es que siempre se va a llamar vector, solo es un ejemplo, ¿no? Ustedes pueden poner de acuerdo al ejemplo o de acuerdo al ejercicio que quieran resolver. ¿Sí? Eso lo pueden poner dependiendo de lo que quieran resolver. Solamente este es un ejemplo. Posiciones, mira, aquí está señalado, y los elementos en cada posición del vector. ¿Sí? Tienen el mismo nombre. ¿Sí? Lo que va cambiando solo es el índice o la posición de cada valor. Sigamos. Bueno, ¿qué características tienen, mire, los vectores o arreglos? Los arreglos se caracterizan ¿por qué? Porque almacenan los elementos en posiciones contiguas de memoria, es decir, uno tras de otro, ¿verdad? Tienen un mismo nombre de variable que representa todos los elementos. En el ejemplo anterior, ¿cuál era el nombre de variable? ¿Cuál era el nombre de la variable? ¿Cuál era el nombre del vector?
Vector. Vector. ¿Sí? Entonces, mire, tienen un mismo nombre de variable que representa todos los elementos. Para hacer referencia a estos elementos es necesario utilizar ¿qué? ¿Qué utilizamos? Un índice. ¿Qué utilizamos? Características. ¿No? ¿Qué utilizamos? Índices. Un El índice. índice. ¿Y cuál es el índice? A ver, vamos a regresar. ¿Cuál era el índice? El 0, el 1, el 0, 2. 1 o uno y el 2, ¿no es dos. cierto? La posición donde se encontraba. Eso era el índice. Mire, entonces tiene un mismo nombre, en este ejemplo vector, que representa todos los elementos. ¿Sí? Para hacer referencia a uno de los elementos, es necesario utilizar un índice. ¿Cuál era el índice? La posición donde se encontraba. 0, la posición 1, la posición 2, la posición 3, etc. ¿Sí? Que especifique el lugar que ocupa cada elemento dentro del vector o dentro del archivo o dentro del arreglo. ¿Para qué se utiliza arreglos o vectores? A ver, pensemos, ¿para qué utilizaremos arreglos o vectores? ¿Por qué nos querríamos complicar al utilizar arreglos o vectores? ¿Cuál sería una ventaja? A ver, si yo le pido ingrese 5 números a un vector, ¿sí? Entonces ingreso 1, 2, 3, 4, 5. ¿Estos valores se van a perder o siempre van a estar en el vector, en este espacio de memoria? ¿Qué opinan? Que van a estar ahí. ¿Ya? ¿Podré utilizar yo en algún otro momento dentro del programa mismo? Sí, sí. Es como que les vamos almacenando en estos espacios de memoria y yo voy a poderlos utilizar. Pero ¿para qué puedo aplicarlos? Son utilizados, por ejemplo, para ordenar, ¿sí? Para ordenar. Si yo les digo, a ver, quiero saber, o no, mejor dicho, a ver, ingresemos 5 números y ordene del mayor a menor. ¿Cómo hacemos esto? Mire, si no utilizaríamos vectores. ¿Cómo lo haría usted? Ingreso el 1, el 2, el 8, el 20, el 30. Y luego, ¿cómo lo ordeno si no he utilizado vectores? ¿Habría una forma fácil de poder hacer esto? ¿Qué opina? O la manera más fácil y coherente sería utilizando vectores. A ver, mire, ¿cómo ordenaríamos estos números? Tenemos, bueno, aquí está ordenado, el 5, el 10 y el 15, ¿sí? Pero si yo quiero ordenarlos en forma descendente, primero el 15, el 10 y el 5, ¿cómo lo haría? Podría ir comparando, ¿no es cierto?, posiciones dentro del vector. Y le voy ubicando, no sé, en el índice 0, primero el 15, en el índice 1, el 10 mismo, y en el índice 2, el 5. Entonces se me haría muy fácil hacer esto, ¿no? Pero si yo no utilizaría arreglos o vectores, imagínense cómo podríamos ordenarlos, ¿sí? O sea, sería una forma más complicada de hacerlo. Entonces vuelvo a repetir, ¿para qué se utiliza arreglos o vectores? Para ordenar, para buscar, entre otras aplicabilidades que se lo puede dar. Bueno, ustedes ya en el transcurso ya de cuando comiencen a crear programas, ya programas mucho más complejos, entre otros, usted se va a dar cuenta dónde ir aplicando todas estas sentencias que vamos analizando. No siempre puedo utilizar todas, eso ya lo he dicho, ¿no? Depende del problema que usted vaya a analizar. Bueno, aquí yo ya lo había mencionado, tenemos tipos de arreglos, ¿sí? Unidimensionales, conocidos con su nombre vectores. Unidimensionales, ¿cuál era su característica? A ver, ¿quién me menciona? ¿Cuál era la característica de los unidimensionales, arreglos unidimensionales? Uni, ¿qué significa? Que Uno. tenían Uno. Una Uno, ¿no es dimensión. cierto? ¿Uno qué, pero? Vector. ¿Perdón? Vector. Un vector. No, 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 no. ¿Un qué? Una dimensión. A ver, me voy nuevamente. un índice. Un índice. Eso, un índice, ¿verdad? Unidimensionales, para hacer referencia a cada elemento utilizamos un índice. Entonces, por ejemplo, ¿dónde está el 10? En el índice 1.
¿Dónde está el 15? En el índice 2 del arreglo llamado vector, ¿no? Entonces, esos son unidimensionales. Los bidimensionales, su nombre, bueno, también se lo conoce como matrices. Entonces, nos ponemos un ejemplo, nos imaginamos en una tabla, les decía, ¿no? Donde hay filas y columnas. A ver, algo parecido a Excel. ¿Quién ha trabajado con una hoja de cálculo en Excel? Todos. Yo, Inge. Todos, ¿verdad? A ver, entonces tenemos nosotros una tablita. Si usted quiere hacer referencia a un dato en particular en Excel, ¿cómo lo hace referencia? ¿Cómo hacemos referencia a un dato? ¿Qué toma en cuenta? Filas Filas y columnas. y columnas, ¿verdad? Entonces dice, a ver, usted el dato número 3, pongo un ejemplo, se encuentra en la fila. ¿Cuál es primero, fila o columna en Excel? A ver, chicos. Fila. La fila. Entonces, bueno, hacemos referencia dónde se encuentra, en qué fila y en qué columna, ¿no es cierto? A ese dato. Lo mismo sucede aquí en los arreglos bidimensionales. Necesitamos en ¿cuántos índices en las matrices? Dos. Dos. Dos, ¿verdad? A diferencia de los unidimensionales que necesitábamos uno. Bueno, también existe de 3 dimensiones, se los conoce como tridimensionales. Y de más de 3 dimensiones multidimensionales, ¿sí? Bueno, generalmente nosotros nos vamos a centrar en estos dos, ¿no? Los unidimensionales y los bidimensionales. Es decir, unidimensionales se lo conoce como vectores y los bidimensionales tienen el nombre de matrices. Mire, aquí tengo una representación gráfica de los vectores. ¿Cómo se llama el vector o el arreglo? ¿De qué tipo es? ¿Unidimensional o bidimensional? A ver, observe, por favor. Unidimensional. Unidimensional. Ya. ¿Cómo se llama el vector o el arreglo? V. Ya, la V. ¿Dónde se encuentra el número 9? En el el dos. 2. En el índice 2. En el índice 2, ¿verdad? ¿Dónde se encuentra el 7? En el En el índice índice 0. 0. Ya, muy bien. ¿De qué tamaño es el vector? De 4. 4. Perfecto. ¿Sí? No sé si ya vamos entendiendo, por favor. ¿Sí? Ya, es unidimensional. El tamaño es 4. ¿Desde dónde está comenzando el vector? ¿Desde qué posición? Desde 0. Desde 0. ¿Sí? Entonces, esto es un vector unidimensional o es un arreglo unidimensional, ¿no? Bueno, aquí en este ejemplo tenemos que el valor del índice está entre 0 y un límite entero, ¿no? Un límite siempre tiene que ser entero. Entonces, yo puedo decir el tamaño del vector es de 10, de 20, de 30, de 40, pero no puedo decir de 10.5, de 5.5. Entonces, tiene por lo general tener un límite entero, de 10, de 20, de 100, de 1000. No sé si estamos claros, chicos. Sí. ¿Sí? Ya, entonces este es un arreglo unidimensional, utiliza un índice, que es un índice, es la posición, ¿no? Una sola posición. Necesitamos un solo índice para hacer referencia a cada uno de estos elementos. Entonces, como ustedes ven, solo necesitamos un índice, ¿no? Es un tamaño 4, el nombre del vector es la V, bueno, entre otros factores para nosotros poder reconocer lo que es un vector y lo que es una matriz. Bueno, vamos a hacer unos ejemplos, chicos. Aquí tenemos específicamente que vamos a ingresar 5 números, ¿sí? Los vamos a almacenar en un arreglo y lo vamos a mostrar. A ver, por favor, observemos el pseudocódigo. ¿Qué es lo que está haciendo para poder almacenar estos 5 números que me pide en un arreglo? ¿Sí? Algoritmo ejercicio número 1, ¿verdad? La cantidad es igual a 5. Entonces, esto me quiere decir que el tamaño del arreglo es de... ¿Cuál es el tamaño del arreglo? 5. De 5. Ya, De ¿por qué 5. de 5? A ver, ¿quién me dice por qué de 5? ¿Por qué el tamaño del arreglo es 5? Porque le está asignando un número arriba. ¿Qué cantidad es igual a 5? A ver, ¿qué me dice aquí? Mire, ¿qué me dice?
ingrese 5 números. Por lo tanto, el tamaño del vector, ¿de cuánto va a ser? De 5, ¿verdad? Va a haber 5 posiciones, ¿sí? 5 índices para poder yo ingresar estos números. Por ejemplo, en el índice 1 voy a poner el número 3, en el índice 2, el número 8, no sé, se me ocurre. Por lo tanto, el tamaño es de 5, ¿sí? Ya, solo me dice que debo almacenar estos 5 números en un arreglo y debo mostrarlos. Entonces, fácilmente yo puedo identificar que es un vector, nada más, no es un simple vector. No necesito nada más. Para poder yo señalar o hacer referencia a cada uno de estos números, entonces solo necesito un índice. Por lo tanto, es un vector unidimensional. Bueno, algoritmo ejercicio número 1 será el nombre del algoritmo, ¿verdad? La cantidad es igual a 5. Mire, cantidad igual a 5. A ver, observemos, por favor, ¿cuál será aquí el nombre del vector? ¿En dónde está el nombre del vector? ¿Dónde estoy indicando el nombre del vector? ¿Cómo se llama el nombre del vector? Cantidad. ¿Cantidad será el nombre del vector? No, tal vez es num. Eso, ¿verdad? Mire, si nosotros vemos los ejemplos anteriores, tenemos aquí el nombre del vector. Bueno, es todo, no, todo. Es el nombre del vector, ¿sí? Siempre tiene que estar colocado entre corchetes la cantidad, ¿no? O el tamaño del vector, ¿sí? Entonces, ¿cuánto es aquí el tamaño del vector? Cantidad. Pero usted también puede quitarse este paso. ¿Cómo lo quitaría? A ver, ¿dónde iría este número 5? ¿Dónde iría el tamaño del vector? A ver, sin poner esta asignación, ¿dónde iría? En vez de cantidad, ¿qué es lo que usted colocaría? El índice. ¿Perdón? El índice. No el índice, el tamaño. ¿Cuál sería el tamaño? El 5. 5. 5, ¿no? También es válido. Si usted quiere asignar primero la cantidad y trabaja con esta variable, o simplemente usted pone el nombre del vector entre corchetes el tamaño. ¿Cuál sería aquí el tamaño? ¿Cuál es el tamaño del vector? 5. El 5. 5, ¿no? El 5. Puede hacer de las dos maneras. Ya. Mire, ¿qué estamos utilizando aquí? ¿Qué se le hace familiar? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, chicos? ¿Qué les decía yo? Que en los arreglos, ¿sí? En los vectores, en las matrices, nosotros necesitamos ¿qué? Sentencias repetitivas, ¿sí? ¿Qué es lo que les he señalado? ¿Qué es esto? Sentencia repetitiva para, ¿sí? ¿Cuál era su sintaxis? ¿Qué es lo que se hacía? Para igual a 1 hasta. ¿Por qué hasta cantidad? A ver, ¿por qué hasta cantidad? ¿Cuál es el valor de Porque son hasta cantidad? 5. Hasta 5, ¿no es cierto? Este proceso se va a repetir 5 veces. ¿Qué es los 5? Es el tamaño del vector, ¿sí? Entonces usted igual puede poner para igual a 5 hasta 5, puede ponerle el número 5 o a su vez trabajar como lo estamos haciendo aquí con la variable cantidad, ¿no? Cualquiera de las dos es válida. Esto usted ya sabe que esto es propio de esta sentencia repetitiva para, ¿no? Con pasos de 1. ¿Qué significaba con paso 1? ¿Qué era con paso 1? Cada vuelta se sumaba 1. ¿Cómo? Que iba de 1 en 1 en cada vuelta. Ya. ¿Pero cómo se llama eso? Con incrementos de 1, ¿sí? El contador se iba incrementando en 1. ¿Cuál es el contador aquí? ¿Cuál es el contador? El I. El I, ¿no es cierto? Este I se iba incrementando de 1 en 1. A ver, la primera vez, ¿cuánto va a valer? 1. La segunda vez, 2.
2, Dos. la tercera 3 y así, ¿no es cierto? Esto se iba incrementando desde 1, por eso es con paso de 1. ¿Por qué siempre ponemos eso? Porque puede darse el caso que no sea con paso de 1, con paso de 2, de 3, de 4, inclusive habíamos hecho un ejemplo, ¿no? A ver, necesitábamos encontrar los números pares, mire, ya no era con paso de 1, o los impares ya no era con paso de 1. Entonces, todo depende del ejemplo. Hacer, dice, ingrese un número para la posición 1, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Cuánto vale I? ¿Cuánto vale I la primera vez? 1. 1, ¿no? Entonces le digo al usuario, a ver, ingrese un número para la posición número 1. ¿Por qué estamos hablando de posición? Porque estamos utilizando un vector y al utilizar vectores, utilizamos o hablamos de posiciones. Y al leer, bueno, usted ya sabe esto, ¿no? Leer. ¿En dónde voy a ubicar, dónde voy a colocar el número que ingreso? ¿Dónde lo voy a colocar? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? La variable y el vector. A ver, ¿qué es eso? Todo eso que he Índice. señalado, ¿qué es? El vector y el Vector. índice. No, vector. ¿Sí? Es un vector. ¿Sí? Porque el vector tiene que ir acompañado del nombre, entre corchetes, ¿sí? El índice, ¿no es cierto? O la posición. Entonces, todo esto es vector. Si, por ejemplo, solo nosotros lo colocamos num y esto lo quitamos, eso será un vector. No. No, ¿verdad? Solo sería una variable cualquiera. Entonces, todo esto es un vector. Siempre para que sea vector, el nombre del vector, entre corchetes, el tamaño o la posición, ¿no? O el índice. Ya, ¿dónde voy a colocar el valor que va a ingresar el usuario? En el vector de nombre num. ¿En qué posición voy a ingresar ese valor? ¿Cuánto vale la i? ¿Cuánto vale la i la primera vez? 1. 1. Entonces digo, ingrese en el vector num en la posición número 1 el valor que ingrese el usuario, no sé, el 4, el 3, el 5. ¿Sí? Regreso nuevamente. ¿Y es igual ya 5? No, ¿verdad? Entonces sigo haciendo el proceso. Igual a 2 ahora. Ingrese el número en la posición. ¿Cuánto vale i? 2. 2. Ya. Ya, coloco este valor en num sub, ¿cuánto? 2. Eso, es decir, en el vector num, en la posición número 2. Mira, vamos nuevamente. ¿Igual es de a 5? No todavía, ¿verdad? Entonces se sigue repitiendo el proceso. Ingrese un número para la posición número i. ¿Cuánto vale i? 3. 3. ¿Dónde coloco este valor que ingresa el usuario? En el vector num, en la posición. ¿En qué posición? 3. 3. 3. Nuevamente regreso. Supongamos que estamos en el número 4. Ya estamos en el 4, ¿no? Ya, entonces escribimos un número para la posición i. ¿Cuánto vale i? 4. 5. 4. Todavía estamos en el 4. Leer, ¿dónde coloco? En el vector num, en la posición 4. 4. Regreso nuevamente. 5. Escribo un número para la posición. ¿Cuánto vale i? 5, 5. ¿no? 5. Ya colocamos este valor ¿en dónde? En el vector llamado num, en la posición 5. Mira, regreso nuevamente. ¿Y es igual a 5? Sí, ¿no? Sí. Entonces ya salimos, escribimos los números ingresados son, mire, ahora voy a sacar lo que almacené en el vector. Ahora voy a sacar, voy a imprimir los valores almacenados en el vector, ¿sí? Pero ¿cómo lo imprimo? Nuevamente tengo que utilizar una sentencia repetitiva, ¿sí? Para nuevamente recorrer el vector, si no, no puedo. Sí, tengo que utilizar sentencias repetitivas. Lo que voy a hacer es voy a imprimir, voy a sacar los datos que están ingresados en el vector y los voy a presentar en pantalla. Entonces, i igual a 1, ¿hasta cuánto? ¿De cuánto era el tamaño del vector? 5. 5, ¿no? Con pasos de 1 a hacer. Escribir o imprimir, ¿qué vamos a imprimir?
en el vector número 1 en la posición, perdón, en el vector num en la posición 1. ¿Sí? Lo que esté almacenado, ¿no? Eso vamos a imprimir en el vector num, pero en la posición 1. Entonces, ¿qué es lo que voy a imprimir? Lo que ingresó el usuario en esa posición. Nuevamente voy. El 2 imprimimos en lo que está en el vector num en la posición 2. Nuevamente regreso. Imprimimos lo que está en el vector num en la posición 3, digamos, en la posición 4, y por último, imprimimos lo que está en el vector en la posición número 5. ¿Sí? Como ya se completa el ciclo hasta el número 5, salimos y listo. Eso es lo que hace este vector. Solo ingresa 5 números, los almacena en un arreglo vector y luego los muestra, ¿no? Luego los imprime. No sé si estamos claros, chicos. ¿Sí? Ya, vamos a hacer esto en el PCI, ¿no? Espérenme un momentito. Voy a abrir el PCI. A ver, chicos, vamos a hacer el mismo ejemplo que lo hicimos, que lo estamos analizando, pero ahora en el PCI. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos, mire, el nombre del ejemplo, ¿sí? Del algoritmo ejercicio número 1 o ingreso de elementos. Bueno, usted lo que haga referencia al ejemplo, ¿no? Tenemos la cantidad, bueno, usted esta flecha igual es equivalente también al signo igual, ¿sí? Con cualquiera de las dos, ¿no? Es necesario que ya. Tenemos aquí, mire, esta palabra dimensión es obligatorio para nosotros hacer referencia a un vector o a un arreglo dentro del PCI. Entonces, dimensión me indica que es un arreglo, que es un vector. Aquí voy a definir el tamaño del vector. ¿Cómo se llama el vector? Num. ¿De qué tamaño es? En este caso, 5, ¿no? En este caso, 5. Ya, aquí utilizamos la sentencia condicional, perdón, la sentencia repetitiva. En este ejemplo, el par, ¿sí? Hacemos, nos pide escribir un número. Bueno, aquí vamos a corregir las faltas, ¿no? Posición, ya. Ingrese un número para la posición I, leemos el número y vamos a colocar en el vector en la posición número I, ¿sí? Es decir, 1, 2, 3, 4, 5. Luego vamos a mostrar por pantalla, ¿sí? Vamos a indicar por pantalla todos los valores que fueron ingresados en el vector. Sí, bueno, vamos a probarlo, ¿no? Vamos a ver qué es lo que hace el ejemplo. Ya, ingrese, dice un número en la posición número 1. Mire, aquí, la posición sub I. Voy a ingresar el 3 en la posición 2, el 5, el 8, el 9. ¿Sí? Y en la posición número 5, el 3 nuevamente. ¿Sí? Los números ingresados, mire, ahora estoy acá, ya estoy imprimiendo, estoy sacando los valores que fueron ingresados en el vector. Son 3, 5, 8, 9 y 3. ¿Sí? Los 5 valores.
No sé si estamos claros, chicos. Chicos, ¿me escuchan? Sí, Sí, jefe. Está claro este ejemplo. ¿Qué tiene que Sí. utilizar? ¿Qué palabra clave? Dimensión, ¿no? Para hacer referencia que es un vector o es un arreglo. Yo quisiera que por favor ustedes también lo vayan probando en su PCI, ¿no? Vayan analizando qué es lo que está haciendo el programa, perdón, el pseudocódigo. Mire, lo que les había comentado, ¿no? Aquí no era necesario ponerle cantidad igual a 5. Directamente usted puede poner el tamaño del vector. Entonces, dimensión, ¿no? El tamaño 5 para ahí que comience desde el número 1 hasta 5, ¿no? Que es el tamaño total del vector. ¿Sí? Igual aquí hasta 5 para poderlo imprimir. Y le va a dar lo mismo, sale el mismo resultado. Entonces, me pide ingresar en la posición número 1. 6, 5, 8, 9, ¿sí? Y luego dice los números ingresados son, bueno, todos los valores que ingresé, ¿no? Entonces le da exactamente igual. ¿Qué hemos hecho? Simplemente hemos reducido líneas, ¿no? En el pseudocódigo. Mire, directamente lo estamos poniendo aquí el tamaño del vector, lo estamos diciendo hasta qué número tiene que irse ingresando los valores, es decir, la posición, y de la misma manera hasta qué valor tiene que repetirse estas instrucciones, ¿no? No sé si estamos claros, chicos. Sí. Sí. Ya. ¿Cuál Sí, es la ya. palabra clave que me indica que es un vector? Dimensión. Dimensión. ¿Sí? Exactamente. ¿Estamos claros? Sí. Ya. Lo vuelvo a repetir, lo que hace el vector es irse, ¿sí? Almacenando en espacios de memoria, ¿no? Cada uno de los valores. Entonces, todos estos valores que he ingresado, es decir, los 5 números, están colocados dentro del vector num, pero en diferentes posiciones. ¿Sí? Eso es lo que estamos haciendo, nada más, ¿no? Mire cómo hemos realizado la impresión de los valores, ¿no? ¿Sí? Una vez que están ingresados, solamente sacamos nuevamente del vector los valores. ¿Cómo hacíamos esto sin utilizar un vector? ¿Cómo ingresábamos los valores y nuevamente luego lo imprimíamos? ¿Podríamos hacer eso, chicos? ¿Se podía hacer eso? Ingresaba los valores y luego los imprimía. ¿Podría hacer eso? Sí. ¿Cómo se hacía? A ver, chicos. Empezamos de 1 a 1. Ya, los ingresaba, ya, los 5 valores. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Y cómo imprimía nuevamente? ¿Cómo sacaba por pantalla? Lo que estamos haciendo hoy. ¿Se podía hacer eso? A ver, a todos, chicos. ¿Se podía hacer eso? ¿Sí o no?
Chicos, señor Urbano, Dígame, dice. ¿se podía hacer eso, lo que yo le digo? Ingresar Mm, diferentes números, ya 1, 2, 3, 4, 5, y luego poder imprimir nuevamente. em, yo, yo creo que no, porque hasta ahorita la única forma que o sea, me queda totalmente clara cómo hacer es esta De los vectores. de los vectores. ¿Por qué? Porque los valores que usted ingresó, se ingresaron aquí en la primera parte, se quedaron almacenados en espacios de memoria, ¿verdad? ¿En dónde? En el vector num. Entonces, mire, primero ingresé y luego llamé o ingresé a ese vector, a esos espacios de memoria y saqué la información o los datos que estaban almacenados. ¿Sí? Vamos a analizar otro segundo ejemplo. Este ejemplo se trata de ingresar números, ¿sí? Y encontrar el cuadrado de estos números o elevarlos al cuadrado. ¿Sí? A ver, vamos a analizar el ejemplo. Dice, escribí la cantidad de números. ¿Por qué necesitamos la cantidad de números? A ver, ¿quién me dice? Chicos, ¿por qué necesitamos saber la cantidad de números? Para ver cuántas veces se va a repetir el para. Bueno, ya uno eso, pero ¿por qué más? Para saber hasta dónde llegar. Ya, pero hay otra palabra. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos la cantidad de números? A ver, si nos vamos al ejemplo anterior, nos decía 5 números. Y estos 5 números, ¿qué me permitía? Determinar el tamaño del vector, ¿sí? Determinar el tamaño del vector. Por lo tanto, la cantidad de números ingresados, ¿qué me va a permitir? Determinar el tamaño del vector. Eso, ¿verdad? El tamaño del vector. Aquí no me dice ingrese 10 números, no me dice ingrese 3 números, no me dice ingrese 5 números. Entonces, esto no se sabe, ¿no? Y ¿quién va a definir es el usuario. Sí, entonces dice ingrese la cantidad de números que van a ser colocados en el vector. ¿Para qué me sirve esto? Para determinar el tamaño del vector. Entonces leemos n, mire, ingresa la cantidad de números, no sé, se me ocurre que son 3 números. Leemos n. Dimensión, ¿para qué me servía esta palabrita? Dimensión, ¿qué me indicaba? Es un vector. Y eso, ¿verdad? Es un vector. ¿Cómo se llama el vector? Vector. ¿Cómo se llama el vector? Valores. Valores de tamaño Tamaño N. n, ¿no es cierto? No sabemos. Entonces, si el usuario ingresa el número 3, va a ser de tamaño 3. Si ingresa el número 5, de tamaño 5. Si ingresa el número 10, de tamaño 10. Dimensión, ¿qué me indica esta palabra? Vuelvo a repetir, ¿qué me indica? Es un vector. Ya, un vector, ¿no? ¿Cómo se llama este segundo vector? C. C, de tamaño N. n, va a ser del mismo tamaño del vector anterior, ¿verdad? Pero ¿para qué me sirve dos vectores? ¿Por qué dos vectores? Si lo que me pide es que ingrese los números al vector, ¿sí? Y obtenga el cuadrado o lo eleve al cuadrado cada uno de estos números. ¿Para qué me va a servir el primer vector? A ver, analicemos, por favor. ¿Para qué me va a servir el primer vector? Para que se almacenen los números. Eso, ¿no es cierto? Se vayan almacenando los números en el vector, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tamaño es de 3. ¿Cuáles son los valores que se van a ingresar? Según el usuario, no sé, el 4, el 5 y el 8. Mire, tengo ingresado los valores en el primer vector. ¿Y el segundo vector para qué me va a servir? Para colocar, ¿qué? El cuadrado de cada valor ingresado. ¿Sí? A ver, les pregunto algo. Si yo ingreso en la posición número 1 el valor 3, ¿sí? Esto se va a colocar en el primer vector, no valores. En el segundo vector, en la posición número 1, ¿qué valor se va a colocar? ¿Cuál es el cuadrado de 3?
9. 9. 9. ¿Sí? Si en la posición número 2, en el vector valores, el usuario ingresó el 5, ¿qué se va a colocar en el segundo vector en la posición número 2? 25. Eso. ¿Sí? Entonces, mire, el primer vector para ingresar los valores y el segundo vector para colocar el cuadrado, ¿no? De ese número ingresado. ¿Sí? ¿Ya estamos claros? Ya. Utilizamos la sentencia repetitiva para B igual a 1 hasta N, ¿no? Hasta el tamaño que ingresó. No sabemos, por eso colocamos N. Con pasos de 1 a 0. Escribir, ingrese el valor, ¿no? ¿Sí? El valor B, es decir, ingrese el número, no sé, 1. ¿Sí? Leemos, ¿qué leemos? ¿Dónde vamos a colocar el valor que ingresa el usuario? En el primer vector, valores en la posición sub B, es decir, en la posición 1. Luego, en el segundo vector, en C, en la posición 1 mismo, vamos a colocar esta operación, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué hacemos aquí, chicos? Multiplicando el mismo valor El 2 veces. mismo valor, ¿no? Entonces hacemos referencia al vector valores en la posición número 1 por el mismo valor en valores en la posición número 1 mismo. Y colocamos en el segundo vector. Escribimos elevado al cuadrado es y colocamos, mire, el valor que tiene el segundo vector en la posición número 1. ¿Sí? Y así sucesivamente hasta llegar al valor total o al tamaño total que ingresó el usuario. Bueno, vamos a probarlo, ¿no? Por favor, observan la ejecución. ¿Sí? Observan, por favor, chicos. Ya, ingresamos la cantidad de números. 3. ¿Qué significa este 3? ¿Qué me permite determinar este valor? El tamaño del vector. Eso, ¿no es cierto? El tamaño del vector va a ser de 3. Ingresa el número 1. 3. El cuadrado es 9. Mire, ¿está bien? Sí. Sí, ¿verdad? Mire lo que hizo. Nos pidió escribir el número 1. Escribimos y lo colocó en el vector, ¿no? Luego, este valor lo multiplicó 2 veces y lo colocó en el segundo vector y luego lo imprimió este valor, ¿sí? Vamos otro número, 4. ¿Sí? ¿Está bien? Elevado al cuadrado es 16 y el número 3, 7. Elevado al cuadrado es 49. Fin del algoritmo, ¿no? De la ejecución. ¿Cuántos números me dijo que ingrese? 3. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo le di ese tamaño del vector, ¿verdad? Al inicio. Me dijo ingresar la cantidad de números 3. Tamaño del vector va a ser 3. ¿Sí? Por eso me pidió el número 1, el número 2, el número 3 y lo fue sacando el cuadrado. No sé si estamos claros, chicos. Sí, que todo claro, hasta ahí. Listo. Listo, chicos. Bueno, ustedes tienen de la misma manera en la plataforma, ¿sí? Este documento, ¿no? De presentación. Entonces, les sugiero que traten de ir probando en el PCI, vayan analizando estos ejemplos, ¿no? No están nada complicados, lo importante es poder ir entendiendo qué es lo que hace un vector. Mira, estamos trabajando solo con un vector, es decir, un arreglo unidimensional, donde nos estamos basando solo en un índice. Ya, cuando vayamos a trabajar con los arreglos bidimensionales, vamos a necesitar dos sentencias repetitivas, ¿sí? Anidadas, por ejemplo, para B igual a 1 hasta N con pasos 1, por la misma. Para C igual a 1 hasta N, y así, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque necesitamos dos índices, ya no es uno, sino dos, pero en los arreglos bidimensionales. Ahora estamos trabajando con arreglos unidimensionales, ¿no? Con un solo índice. ¿Sí? Entonces les sugiero que por favor vaya revisando, vaya probando en el PCI cada uno de estos ejemplos, ¿no? De manera que pueda ser entendido.